en lo que resta estos 14 minutos que nos quedan de programa, poder tener la columna económica con Alejandro Otero como todos los jueves, pero hay algo que hay que mencionar, ¿no? Yo acabo de abrir una página de medios que se dedican a economía así al azar y te dice el dólar funcionando a 20... vamos a decir bien la frase. El Central mantiene la oferta de $5.000 a 25 pesos y el dólar opera a 24.80. Es inevitable. Todos los días tenemos que hablar del dólar, ¿no? Y más con este miedo a las corridas bancarias, esta supuesta turbulencia que según el presidente terminó, que vamos a tener que ver, ¿no? Porque para el presidente el fin de la turbulencia fue que se renovaron las LEVACs. Pero para hablar un poco de esto, estamos ahora en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Te saludan Gaby Corral y Fede Kline. ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy Buen bien. día. No sabiendo si preocuparme porque la turbulencia del dólar terminó si no preocuparme porque terminó supuestamente la turbulencia del dólar o si preocuparme porque tenemos que pagar una tasa de interés en LEVACs el año que viene del 40% con más de las LEVACs que ya estaban vendidas. Bueno, ninguna de las dos opciones es muy alentadora, ¿verdad? Estamos en esas situaciones, como Ni cuando hablar hay... si nombro al FMI, o sea, todo me preocupa en materia económica. Claro, veamos un poquito eso porque estamos en la situación como cuando pasan esas tormentas tremendas y dejan un saldo desolador, ¿no? El discurso de ayer del presidente hizo caso omiso de esto, pero, a ver, pongámoslos en términos numéricos para tomar una idea, se pueden hacer muchas lecturas, muchos balances, pero yo diría hay tres datos que caracterizan, ponen de manifiesto muy bien la situación que hemos vivido, que efectivamente fue una turbulencia, no fue una crisis, pero es una turbulencia que expone lo que podría pasar en una crisis y como las cosas sigan así, más temprano que tarde nos vamos a encontrar con ese escenario que hemos vivido estos días, pero agravado. Tres datos, digo entonces. Primero, en 20 días se fugaron para siempre más de 8.000 millones de dólares de las reservas de Argentina, es decir, las reservas financiaron la fuga, riqueza generada en el país, que fuga hacia, vaya uno a saber dónde, pero que ya no forma parte del activo de los argentinos. ¿Podés repetir cuánto y en cuánto tiempo, Ale? Porque es gravísimo esto. Son 3 semanas que Sí. se llevaron más de 8.400 y pico de millones de dólares en reserva. Pero segundo dato, Sí. en ese mismo lapso, la moneda nacional respecto del dólar, el peso respecto del dólar, se devaluó en más del 20%. Eso anticipa un impacto sobre los precios domésticos, por razones que si quieren después analizamos, pero como suele suceder en la Argentina, las devaluaciones fuertes, y esta del 20% lo es, se trasladan rápidamente a los precios, es decir, va a tener un impacto en el alza de la inflación y por lo tanto en el empobrecimiento del bolsillo de la mayoría de los argentinos. Y tercer dato, la deuda del sector público, la deuda del Estado, la deuda que tenemos que afrontar todos, tanto en pesos como en dólares por distintos mecanismos, la renovación de las LEVAC, otros títulos, la venta del dólar futuro y las conversaciones con el Fondo Monetario, creció de nuevo de manera exponencial. Es decir, que pasó la turbulencia, sí, el presidente lo festeja, el presidente del Banco Central lo festeja, pero las consecuencias, el saldo que dejó la turbulencia es desolador. Mayor endeudamiento, incremento de la inflación y pérdida de reservas. Entonces, desde el punto de vista económico-financiero no hay nada para celebrar en esta finalización de la turbulencia, sino más bien preocuparse, como decía Gaby hace un rato, por las consecuencias que dejó esta turbulencia que a lo largo de las últimas 3 semanas se ha vivido en la Argentina. Ahora, más allá de estos datos que grafican, ponen en evidencia la gravedad de la situación económico-financiera y la fragilidad que tiene esta Argentina, que es una fragilidad estructural inducida, como lo hemos explicado más de una vez en esta columna, acá hay algo que es un dato novedoso y que es lo primero a tener en claro, Gaby y Fede.
Sí. Acá, los prestamistas de la Argentina, los que han venido bancando al gobierno desde diciembre de 2015 en su programa político, le dijeron, señores, no les prestamos más. Decidieron sencillamente pasar a cobrar, convertir en utilidades sus préstamos y retirarse del juego. Esto es la turbulencia. Lo que hay detrás de la turbulencia es que los que le estaban prestando al país, los acreedores del país, muchos de ellos han decidido retirarse del juego. Otros se han quedado, algunos voluntariamente, tentados por una tasa descomunal del 40% anual, otros porque han sido de alguna manera obligados a quedarse en el juego, otros porque se han incorporado al juego en el marco del acuerdo con el gobierno americano, dos fondos que intervinieron y fueron decisivos en la resolución de este martes, que son fondos ligados a la Reserva Federal. Es decir, hay algunos, muchos que se han ido y otros que se quedan, pero los que se quedan a sabiendas de que cuando puedan se van. Es decir, son esos que están pero mirando la puerta de salida. Es decir, que esta situación es el primer dato a tener en cuenta. Por eso el gobierno recurre al fondo. Es como si los acreedores privados de la Argentina, los grandes fondos, los prestamistas, los bancos, le hubieran dicho, flaco, no te prestamos más, vos querés seguir con esto, anda al fondo, que te preste el fondo. Claro. Esto es lo que hay que tener presente en este momento, y este es el dato político, político-económico, económico-político, como lo quieran mostrar, relevante de esta turbulencia. Lo que esta turbulencia expone es la finalización o el principio del fin de los prestamistas privados sosteniendo la política del gobierno, y ahora solo queda el fondo como prestamista de última instancia para darle continuidad a este programa de gobierno que, como lo hemos dicho más de una vez, está sostenido en el endeudamiento y sin él se cae como un castillo de naipes, como anticipa esta turbulencia. ¿Qué quiere decir que se cae como un castillo de naipes? Que si esto se cae, la fuga de divisas va a ser mayor que lo que fue, la devaluación va a ser mayor que la que fue y su impacto inflacionario va a ser mayor del que va a ser ahora, y la devaluación va a ser aún superior a la que hemos vivido en estos días. ¿Se entiende? Es como un escenario que anticipa la crisis si todo lo que está sucediendo continúa como está, y lamentablemente, por lo que se escuchó ayer en el discurso del presidente, no hay ningún indicio de que se vaya a encarar el problema de fondo que tiene la Argentina, que no es el déficit fiscal, como dice el presidente y otros economistas que hablan en el sentido que gusta al paladar del gobierno. El problema de la Argentina es que no crece. El problema de Argentina es que la economía está planchada, que el propio Fondo Monetario, prestamista de última instancia del gobierno, va a revisar la moderadísima pauta de crecimiento del 2% que ya revisó, diciendo a principio de año que iba a ser 2,5, ahora 2, y ahora va a revisar de nuevo a la baja, porque la economía está planchada y no crece. Si no crece quiere decir que no hay producción, no hay empleo, no hay inversión. Y el gobierno, ¿qué promete? Porque caracteriza que el problema es el déficit fiscal, ajuste. Es decir, que todos gasten menos. Que todos gasten menos. Y el problema para salir de la situación que se encuentra la Argentina es todo lo contrario lo que se necesita, que todos gasten más, que los consumidores consuman más, que los inversores inviertan más, que la producción crezca, que el empleo crezca, que las ventas crezcan. Eso es lo que necesita la Argentina, y no hay ninguna política del gobierno orientada en ese sentido. Y mientras la economía argentina no vuelva a encontrar un sendero de crecimiento, este tipo de situaciones las vamos a padecer de manera recurrente, agravándose cada vez más hasta que una crisis terminal ponga el escenario en otra dimensión. Pero me parece que el punto a tener en claro es esto que decíamos: se acabó el préstamo de los acreedores privados a la política del gobierno, y es ahora el Fondo Monetario el último prestamista que sostiene esta política, seguramente con los condicionamientos que ya sabemos, y que ayer se encargó de anticipar el presidente, de ajuste, austeridad. Insisto que no va a ser más que agravar el problema de fondo de la Argentina, que es que no crece. No hace falta austeridad en la Argentina, lo que hace falta es todo lo contrario, es impulso a la inversión y al consumo para redinamizar la economía y encontrar un sendero de crecimiento. La única salida de esta situación que es viable y sostenible es en el sentido que decimos.
Yo tengo una duda a todo esto, ¿no? Porque el gobierno salió a hablar, bla, 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 dijo muchísimas cosas. Una me llamó mucho la atención, fue algo que dijo Marcos Peña, que dijo que, esta semana lo dijo, que este no es el peor momento del gobierno, sino que el peor momento fue cuando asumieron porque el país estaba en default, que no tenía reservas en el Banco Central y alguna de esas otras... Y que no crecía. Y que no crecía. ¿No? Y yo me acuerdo de un 2015 totalmente diferente, ¿no? A lo que plantea lo que planteó en este caso Marcos Peña. Nosotros, el default es cuando vos no podés pagar las deudas. Gaby, esto, digo, es de manual. El gobierno, una vez más, echa las culpas hacia atrás, habla de la pesada herencia, de la situación dramática que le tocó recibir, etcétera, etcétera. Esto es una paparruchada que ya nadie cree. Es una excusa para sencillamente legitimar las medidas que están tomando y los desaguisados que se vienen haciendo desde diciembre de 2015 hasta adelante. Sin ninguna duda, las cosas en diciembre de 2015, cuando le tocó asumir a este gobierno y cuando terminó el mandato del anterior, eran las ideales, pero no cabe ninguna duda, había muchos problemas, había una situación inflacionaria, se sentía la cuestión de la restricción externa, la economía estaba en un nivel de crecimiento moderado, pero esa situación, sin lugar a dudas, no es ni siquiera el umbral de una crisis. Lo que el gobierno dice que hubiera sucedido si no hubieran tomado las medidas que tomaron, nunca va a demostrarse si es así o no, pero hay muchos datos para pensar que la situación no estaba en el umbral de una crisis, sino en una economía con problemas que podían corregirse, sin lugar a dudas. Lo que no cabe ninguna duda es que ese escenario, por malo y preocupante que fuera, ha sido agravado notablemente con las políticas que el propio gobierno tomó. Las políticas de liberalización de las importaciones, la política de endeudamiento sistemático, la política de liberalización de los mercados financieros para que vengan los capitales especulativos, estos que ahora entran y salen como quieren, la disminución de las retenciones y los 10 años para que liquiden las divisas los exportadores, no ha hecho más que agravar la situación estructural complicada en términos de disponibilidad de divisas que tenía la Argentina. Todo eso en un contexto de fuerte extranjerización, como viene teniendo la Argentina desde hace décadas, donde a las empresas más importantes del país, dicho esto entre comillas, lo que les interesa es tener utilidades dolarizables para repatriar los dividendos a sus casas matrices, no hace más que generar una situación de fuga permanente de capitales que, insisto, se agrava por las políticas del gobierno, empobrece al conjunto y deja como saldo una pesada deuda que habrá que pagar en nuestra y otras generaciones futuras. Entonces, este discurso de que el gobierno tomó las medidas que eran necesarias e imprescindibles para evitar la gran catástrofe que el gobierno anterior le había dejado, si alguien lo quiere creer, que lo crea, pero es una verdadera pavada, Gabriela. Bueno, Alejandro, eso era lo que quería aclarar. Muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Abrazo. Buenos días. Nos escuchamos la semana que viene. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico, iba a decir con nuestro económico columnista, con nuestro columnista económico Alejandro Otero.